Hola jóvenes, ¿qué tal? Les saluda el profesor Ibito. Bueno, en esta oportunidad agradecer por toda la acogida que tiene el canal y a sugerencia de ustedes voy a desarrollar las preguntas del examen complementario 2020 que fueron planteadas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde las vacantes ya son un poco menos a la de la admisión ordinario que fue la semana pasada, pero el día de hoy también ha habido ingresantes a tanto uno a medicina, a enfermería, a biología y también a la especialidad de medicina veterinaria. Yo sé que ya a estas alturas del día ya hay resultados. Espero que la gente que logró el ingreso a biomédicas esté contento, pero que esto recién inicia. Y a la gente que de pronto no logró una vacante o que está esperando el próximo proceso, decirles que nosotros tenemos nuestro ciclo regular durante todos estos meses hasta antes del examen de admisión, en el cual tú puedes pedir información ya sea en el canal o a través del WhatsApp, que al final de este video voy a dejarlo para sugerencias o también para poder adquirir los libros, que al final vamos a ver cuántas preguntas del libro que tengo y que publicito pues han venido en este nuevo examen. Así que sin más preámbulos iniciamos ya. La pregunta 46 decía: músculo de la pared abdominal que comprime el abdomen. Bueno, más que ser una pregunta diríamos difícil o confusa, en realidad es una pregunta de respuesta directa, no hay mucho que analizar, a pesar de que aparecen la mayoría de músculos que se encuentran en la pared abdominal, llámase el transverso, el oblicuo menor, el oblicuo mayor y el recto anterior o recto mayor anterior, ¿cierto? Vamos a ver. La imagen que está en mi libro, que la primera pregunta que vino en el libro, dice músculos que actúan sobre la pared abdominal, ¿no? Y ahí están los músculos de la prensa abdominal que se encargan del vómito, defecación, micción, trabajo de parto, la expiración forzada, etc. ¿Cuáles son? Son el oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso y el recto mayor. Algunos libros también mencionan al músculo piramidal que se encuentra en la parte inferior, llamado músculo vestigial también del abdomen. Pero ahora, si me dan a elegir uno de los 4 músculos que aparecen como alternativas, yo me voy a quedar con la respuesta de recto mayor o recto anterior mayor del abdomen. ¿Por qué? Porque es el músculo que ejerce principalmente la acción de contraer la pared abdominal para comprimir las vísceras durante los procesos biológicos que vemos al costado. Entonces, la respuesta en esta pregunta es recto anterior mayor, ¿sí? Siguiente pregunta, dice: ¿el sistema nervioso vigila los cambios en el medio interno o en el entorno mediante la función? Miren, esta pregunta, que valgan verdades, está en el libro Tórtora, su bibliografía y la respuesta. Dice, voy a leer rápidamente las 3 funciones principales que tiene el sistema nervioso, según el Tórtora en la edición 13. Función sensitiva. Los receptores sensitivos detectan estímulos internos como el aumento de la tensión arterial y los externos como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando cae sobre el brazo. A esto se refiere cuando dice que está vigilando tanto los estímulos del mundo interno como de nuestro entorno para los estímulos externos. Función integradora ahora nos dice que el sistema nervioso va a procesar, o sea, no es que vigila, sino que procesa, o sea, interpreta, traduce, ¿qué cosa? Los estímulos que vienen del mundo interno o externo hacia el sistema nervioso central, ya sea a través de la médula espinal o a través del encéfalo. Y la función motora es la cual el cuerpo va a responder ante un estímulo para ejercer o ya sea una acción motora o a través de la producción de una glándula. Es por eso que nosotros nos inclinamos a dar la respuesta de sensorial. A pesar de que sensorial se relaciona más hacia los sentidos, pero forma parte de la acción sensitiva que tiene el sistema nervioso, ¿sí? Y ahí está la respuesta. Pigmento melanina que contribuye al color de la piel es sintetizada por. Justo en un seminario les mencionaba que cuando viene piel ya no te viene como antes, ¿no? Venía epidermis, estratos, dermis y sus dos, tanto la dermis papilar como la reticular, o la hipodermis, llamada actualmente tejido celular subcutáneo. Ahora no te mencionan a veces elementos como células que producen tal cosa en la epidermis, ¿no? En este caso tenemos los melanocitos, que lo pueden ver, el 8%, que es la que produce melanina, que es el pigmento natural, no solamente de la piel, sino también de algunos anexos como el pelo, cabello, las cejas, pestañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas cositas más que ustedes lo pueden encontrar en el libro que dice la bibliografía, ¿no?
Entonces, la respuesta va a ser los melanocitos, ¿no? Como las células productoras de esta melanina. Pregunta 49. Las células mamotropas de la adenohipófisis. Esta semana, en menos de 2 semanas han venido 3 preguntas de hipotálamo y de hipófisis. O sea, un sistema que siempre preguntan y que nosotros, al menos en el libro, yo siempre lo menciono, ¿no? Yo menciono esto según una literatura donde me dice que hay células acidófilas, hay células basófilas y hay unas células cromófobas, donde están según el tipo de células, sea alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, delta 1, delta 2, son las que producen las diferentes hormonas. Pero hay otra bibliografía que me habla sobre la prolactina, ¿no? Que es producida por las células alfa 2 o también llamado galactotropas o prolactotropas o mamotropas, ¿cierto? Pero lo que nosotros podemos hacer como resumen para la gente que de pronto no sabe nada de adenohipófisis, yo les quiero decir lo siguiente: llévense este concepto, que la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿cierto?, de la hipófisis, presenta 5 tipos de células. Una célula llamada somatótropas. Estas somatótropas son las que producen la somatotropina, la hormona de crecimiento. Tengo otra célula llamadas corticótropas o corticotrópicas, como en alguna literatura también menciona, la que producen las hormonas que van a estimular a la corteza suprarrenal. Tengo justamente a las mamotropas, que son las hormonas o las células que producen a la prolactina. Tenemos también las gonadotropas, que fue motivo del examen ordinario de la semana pasada, las que producen las gonadotropinas, tanto la liberación de la FSH como de la LH, ¿no? Y por último tenemos a las tirotropas, ¿no? Estas tirotropas son las que se van a encargar de producir la famosa tirotropina, o también llamada hormona estimulante de la tiroides. ¿Para qué? Para que la tiroides, a través de sus folículos tiroideos, produzcan por la síntesis de T3 y T4 gracias a la captación de yodo, ¿cierto? Que ya, por cierto, estaré subiendo un video cortito de 10 minutos sobre cómo se capta y cómo se sintetiza tanto la T3 con la T4 y sus principales funciones. Listo, por ende, las células mamótropas de la adenohipófisis secretan la hormona prolactina, ¿no? Ya está. Si hasta aquí estás viendo el video, pues te hago recordar que estamos desarrollando las preguntas que fueron planteadas en el examen complementario de la Universidad Nacional Pedro Rusgallo. Y si tú de pronto postulas a otra universidad o nacional o privada, yo te recomiendo que me escribas al correo ibitojuarez@gmail.com conteniendo el banco de preguntas que tú quieras que yo desarrolle, y bueno, yo desarrollaré dependiendo de la universidad a la que tú estés postulando, ¿no? Por ejemplo, mi amigo William de Arequipa ya me mandó un material que voy a tratar de desarrollarlo para que también tengamos otras opciones a las diferentes universidades nacionales y también, ¿por qué no?, las internacionales, ¿no? Pregunta 50. Función básica del sistema digestivo. Esto en clase lo decimos siempre: proceso digestivo. Y en el proceso digestivo nos dicen que son 5 procesos: la ingestión, la deglución, la digestión propiamente, la absorción y la defecación. Cortito decimos que en la ingestión el alimento ingresa por la boca y sufre el proceso mecánico de la masticación y un proceso químico de la insalivación, donde la amilasa salival empieza a atacar los primeros elementos de los carbohidratos. Luego se formó el bolo alimenticio, pasa a través de la deglución hacia el estómago, donde va a ser atacado por el ácido gástrico. Ahí se inicia también la digestión de las proteínas a través de la pexina. Luego, una vez que fue digerido tanto en el estómago como en la primera porción del intestino delgado, llámese duodeno, la primera y segunda porción, vamos a recordar que luego viene el proceso donde los alimentos ya están digeridos, ahora tienen que pasar a la sangre a través de las velocidades intestinales. A ese proceso se va a llamar absorción o asimilación. Y luego que ya se digirió y se absorbió, todos los elementos y alimentos que no se absorbieron o no se digirieron van a pasar a formar el bolo fecal, y a ese proceso de eliminación se va a llamar defecación. Entonces, la pregunta es clara y dice: función básica del sistema digestivo, donde los alimentos ingeridos se transforman en nutrientes. A eso se llama digestión. Si te dijeran que estos nutrientes pasan a la sangre, la respuesta debería ser absorción. Pregunta 51. ¿Constituye componente anormal de la orina? También cuando nosotros hacemos sistema urinario, les digo, muchachos, hacemos riñón primero, hacemos vía urinaria y al final hacemos orina y enfermedades. Yo siempre les digo, les hago un cuadrito donde les menciono que existen
elementos normales de la orina, como el agua, el cloruro de sodio, urea, otras sales como el ácido úrico, el ácido hipúrico, etcétera, ¿no? Radicales libres, toxinas. Pero lo que no debe de haber nunca son proteínas, como la albúmina. No debe haber elementos formes como leucocitos, glóbulos blancos, plaquetas. Tampoco pigmentos como la hemoglobina, bilirrubina, etcétera, ¿no? Mucho menos otros elementos como la bilis, sangre, bacterias, etcétera, ¿no? Cálculos tampoco, pus. Entonces, esos son elementos anormales que tiene la orina. Por eso, constituye componente anormal. Vemos, la E dice creatinina es normal, la urea es normal, ácido hipúrico es normal, ácido úrico también es normal. Lo que no es normal es la albúmina, que es una proteína inmensa, ¿no? Que no puede pasar el epitelio glomerular. Pregunta 52, mediastino, muchachos. Otra pregunta de mediastino, otra pregunta del libro Erófilo, que hasta acá creo que ya perdí la cuenta, pero creo que van 7 o 6 preguntas del libro. Mediastino constituye la porción. Y yo siempre le menciono esto, ¿no? Leamos, esta imagen es del libro Tórtora, pero que yo ya lo traté de digitar, de darle la forma de resumen, y donde mencionamos siempre mediastino, ¿no? Y ahí exactamente tal cual dice el mediastino, ¿no? El mediastino es la porción central de la cavidad torácica. No hay necesidad de seguir leyendo, porque con eso yo ya tengo respuesta. Es la porción central de la cavidad torácica, ¿no? O sea, es una pregunta directa, sin análisis, pero que tenías que leerlo en el libro. Si tienes el Tórtora, en buena hora. Si tienes mi libro Erófilo, también en buena hora. Si no tienes ni uno de los libros, yo te recomiendo Erófilo para que tú puedas tener un resumen tanto del Tórtora como del libro del Centro PRE de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallos. 53. La hiposecreción de hormonas tiroideas durante la vida fetal o lactancia produce enfermedades endocrinas. Se hizo un listado de 3 enfermedades endocrinas que son siempre pregunta de examen. La que mencionamos fue una enfermedad de la tiroides, el bocio, cuando no hay captación de yodo, y hay 2 enfermedades más asociadas a la tiroides. Cuando hay una hiposecreción de las hormonas tiroideas, a eso se llama hipotiroidismo, o cuando hay un aumento de la producción de estas hormonas, y a eso se llama hipertiroidismo. El hipotiroidismo puede ser en niños y en lactantes, y puede ser en adultos. ¿Qué ocurre cuando la tiroides no produce T3 ni T4 durante la fase fetal o lactante o de niño? Le va a dar una enfermedad llamada cretinismo, que nos vamos a centrar aquí en la imagen, el cretinismo, ¿no? Mientras que si esta hormona no se produce en la etapa adulto, la enfermedad se va a llamar ahora mixedema, ¿no? Por ende, la pregunta era directa y te dice: hiposecreción de las hormonas tiroideas durante la vida fetal o lactancia, se produce el cretinismo, ¿no? Que es un tipo de especie de enanismo, ¿cierto? 54. Yo sé que alguien ya está recordando el WhatsApp 973-70-2307, pero también yo les mencioné otra fórmula de presiones a los que estuvieron en los seminarios en la primera semana de febrero. Cuando te preguntan por presiones, sobre todo las presiones parciales, tanto de oxígeno, CO2, yo tengo que recordar esto. Y ahí está en el libro clarito, ¿no? Decimos 40, 45, 105 y 40. Pero los muchachos que dicen: doctor, a veces no entiendo esta gráfica, yo les hago esto en pizarra y le digo la mnemotecnia toda, ¿no? Toda significa T de tejido, o sea, la presión parcial de oxígeno en unos tejidos, la presión parcial de oxígeno en la sangre oxigenada, la letra O, la letra E para la sangre desoxigenada o venosa, y la letra A para la presión alveolar o dentro de los alveolos. Y les menciono que la presión del oxígeno en los tejidos es de 40, en la sangre oxigenada es de 105, en la desoxigenada es de 40 y en la alveolar es 105, ¿cierto? Luego, la presión parcial del CO2 en el tejido será de 45, la de la sangre oxigenada será de 40, de la desoxigenada 45 y de la alveolar 40. Ahora, lo que te preguntaban aquí era presión parcial del CO2, o sea, nos olvidamos de la lista superior y solo nos quedamos con la lista inferior. ¿Y qué me preguntaban? En el tejido y en la sangre oxigenada. Y si es tejido y sangre oxigenada, ahí vemos que es la letra 45 y 40, ¿no? Entonces, vamos a ver, para la difusión del CO2, las presiones parciales de los tejidos en la sangre oxigenada serán de 45 y 40. Entonces, con este cuadrito tan sencillo, que tú lo puedes hacer rapidito en tu examen, sacabas la respuesta, ¿no? Y algo que también ya estaba en el libro, como yo les mencionaba.
Bueno, estamos en las 6 últimas preguntas, espero que me estén entendiendo y cualquier cosita, chicos, disculpen que no lo he hecho en vivo, pero hay bastante bulla por mi casa, la señal está un poquito extraña y también quiero mejorar la presentación de estas clases, ¿no? Yo creo que ustedes se lo merecen, que yo presente buenas imágenes y por eso que estoy haciendo el esfuerzo de hacer la grabación, tratar de hacer un poco la edición del video y ya mostrar una mejor calidad. Enzima que actúa sobre su sustrato y la divide en molécula de glucosa y la molécula de fructosa. Bueno, lo que ya sabemos sistema digestivo, pues sabemos que estas enzimas se encuentran en el intestino delgado, ¿no? Que es la parte final, la degradación final de los carbohidratos. Entonces, si yo tengo un sustrato que me va a dar glucosa y fructosa, a eso se llama sacarosa, porque recuerden que la sacarosa, que es un carbohidrato, está formado por glucosa más fructosa. Y si ya sé que es la sacarosa, ¿qué enzima rompe a la sacarosa? Y la respuesta sería sacarasa, ¿no? Eso para la gente que maneja digestivo. Pero si tú no manejas digestivo, yo siempre le dejo este resumen del libro Tórtora. Y yo les menciono ahí, ¿no? Las enzimas que están en el ribete encepido de la membrana plasmática de las microbiosidades del intestino delgado. Y vemos alfa-dextrinasa, rompe a la alfa-dextrina y la transforma en glucosa-glucosa. La maltasa rompe a la maltosa y la transforma en glucosa-glucosa. La sacarasa, que es la respuesta, que rompe a la sacarosa y la rompe en glucosa y fructosa, ¿sí? Y ahí está la respuesta, es sacarasa. Pregunta 56, salud y enfermedad. Páginas 149, 148, 140, 141, 142 del libro del Centro Preuniversitario. O como tú lo puedes ver también en mi libro, donde mencionamos las enfermedades de transmisión sexual, donde tenemos la gonorrea, el chancro blando y la sífilis, ¿no? Esas tres siempre vienen fuera del SIDA, porque todo el mundo sabe que es del virus de el virus de la inmunodeficiencia humana. Vamos a recordar que sífilis es transmitido gracias a la propagación de este microorganismo llamado Treponema pallidum, la espiroqueta de Chaudhry. Si te viniera en otra oportunidad gonorrea, Neisseria gonorrheae o gonococo de Neisser, y el chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi, ¿no? O bacilo de Ducrey. Pero también tenemos otra enfermedad, que esta sí es muy contagiosa. Muchas personas entre los 15 y 25 años presentan esta enfermedad sin reconocerlo, por si acaso. Dicen, no, me salió un granito en los genitales, no le dan importancia hasta cuando ya vamos a ver imágenes como la que les estoy presentando. A eso se llama condiloma acuminado, es una ITS, y el agente etiológico de esta enfermedad viral es el papovavirus, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, chicos. Enfermedad, entonces la respuesta es sífilis, ¿no? La vacunación. La semana pasada en el examen de admisión vino la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Que también sería bueno que lo revisen en el libro de la PRE. Yo en mi libro, yo le pongo siempre la vacunación, y los que tienen el libro pueden dar fe de eso. Esa imagen es propia de él y te dice que la vacunación se va a encontrar, como podemos ver acá, en el tipo de inmunidad artificial adquirida, ¿no? Entonces yo siempre le digo el resumen: hay dos formas de adquirir inmunidad, de una forma natural y de una forma artificial, y ambas, tanto natural como artificial, va a ser pasiva y activa. ¿Cuándo es natural pasiva? Cuando la mamá le entrega inmunoglobulinas durante la lactancia o durante la gestación. ¿Y cuándo será activa? Cuando el niño ya se enfrenta a ese agente causante de una enfermedad y produce anticuerpos pero forma natural para atacar a esta bacteria o este microorganismo. ¿Y cuándo es artificial pasiva? Cuando ya la persona está enferma y ya sus defensas no pueden por sí solo, yo tengo que ponerle una inmunoglobulina a través de un suero o a través de una inyectable intravenoso. Y mientras que para yo evitar que la persona se enferme, es decir, para que esa persona adquiera inmunidad y cuando venga el microorganismo ya no genere una enfermedad en esta persona, yo le aplico una vacuna. Ojo, recuerden que la vacunación es preventiva, no es tratamiento para una enfermedad. Por ejemplo, si yo no quiero que me dé sarampión, yo tengo que vacunarme contra el sarampión. No es que si yo tengo sarampión me van a vacunar contra. ¿Por qué? Porque generaría más daño a la persona que estamos aplicando esta vacunación. Como repito, ya van a venir a pedido de ustedes videos cortos donde voy a hablar de un tema específico para que ustedes también puedan tener en forma rápida el conocimiento. Entonces la respuesta es adquirida activa. Las tres últimas preguntas. El crecimiento longitudinal del hueso
el alargamiento de la diáfisis es el resultado de la actuación de las zonas D. Bueno, miren, aquí yo tengo cierta controversia con esa pregunta, ya que a mi parecer, ojo, es a nivel personal y es una opinión personal, creo que no ha sido planteado adecuadamente. Cualquier persona se pudo haber confundido. Pero bueno, vamos a tratar de darle respuesta, porque yo también les digo a ustedes en clase que no se pongan a pensar si la pregunta está bien o está mal, sino hay que utilizar la lógica y hay que utilizar el sentido común. Horas anteriores había conversado con mi colega Manuel Arreucea, usted lo conoce como Dr. Six, y habíamos coincidido en que esa pregunta no tenía muy bien el planteamiento lógico adecuado, ¿cierto? Donde todo el mundo dice 58, lee y se da cuenta. Y se da cuenta de eso. Entonces, a ver, disculpen chicos. En el crecimiento, longitud del hueso, el alargamiento de la diáfisis es el resultado de la actuación de las zonas D. Entonces acá podemos decir que tenemos la calcificación del cartílago, cartílago en reposo, proliferación del cartílago y cartílago en maduración. ¿Qué dice la literatura? Que para la metáfisis nosotros tenemos 4 zonas: zona de cartílago inactivo, zona de cartílago proliferativo, zona de cartílago hipertrófico y la zona de cartílago calcificado. Ahora, ¿cuál de esas cuatro etapas de la metáfisis son las que permiten el crecimiento? Pues como les había mencionado, para darle una respuesta lógica, decimos que la zona de cartílago inactivo no puede permitir crecimiento porque es una zona donde en la metáfisis no hay proliferación de células. Quiere decir que no hay crecimiento ni cambio celular. Descartada esa. La de cartílago proliferativo sí, ¿por qué? Porque ahí ya los condrocitos empiezan a aumentar en número de células, igual que la hipertrófico, donde las células empiezan a hincharse, aumentan de volumen para luego eclosionar, sea invadido por el osteoblasto y se sintetice matriz ósea orgánica y la inorgánica también llegue para formar el hueso, ¿no? Y finalmente la zona de cartílago calcificado, donde ya el hueso se empieza a calcificar, por ende nosotros vamos a dar proliferación del cartílago y cartílago en maduración, que sería la 3 y la 4. Penúltima pregunta: rama de la arteria aórtica torácica que irrigan las glándulas mamarias son, pues cuando nosotros vemos en el tórtora menciona la clasificación de arterias, sobre todo de la torácica, mencionan, como ustedes pueden ver, a las bronquiales, esofágicas, intercostales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá yo les he hecho un resumen que tenemos. Las arterias pericárdicas irrigan al pericardio, las arterias bronquiales irrigan a los bronquios y pulmones, las arterias esofágicas obviamente al esófago y finalmente, disculpen chicos, y finalmente las arterias mediastínicas a la estructura del mediastino, conjunto con ¿quién? Conjunto con las arterias intercostales posteriores, que van a dar irrigación a los músculos intercostales y a los músculos del tórax, incluyendo la glándula mamaria. Por ende, la respuesta, aquí está la del libro, la respuesta va a ser las intercostales. La última dice: el desprendimiento del endometrio en la fase menstrual se debe a la caída brusca de los niveles plasmáticos de, pues si nosotros vemos la gráfica, la progesterona y los estrógenos están al final del ciclo menstrual. Para que se desprenda este endometrio, estas dos hormonas caen en su producción y hacen que las arterias espirales que están en el endometrio se necrosan y hace desprendimiento del endometrio. Es más, el tórtora menciona, al final lo voy a leer, ¿no? Si la fecundación no se produce, los niveles de progesterona y estrógenos caen por la degeneración del cuerpo lúteo, y este descenso, tanto la progesterona como los estrógenos, provocan la menstruación. Por ende, la respuesta es estrógenos y progesterona. Al final del video, chicos, nos dicen que cuántas preguntas vinieron. 15, y de las 15, ¿cuántas fueron resueltas gracias al libro Erófilo? 13 las 15. Y como de hace 5 años, siempre estas preguntas vienen y nosotros estamos tratando de generar para que las preguntas ustedes puedan adquirir el libro, y al adquirir el libro puedan leerlo, y con eso mínimo responden 10 preguntas de las 15 que ustedes están planteando. Bueno, por mi parte muchas gracias, espero les haya gustado el video, compártanlo, suscríbanselo y vayan compartiéndolo con sus compañeros ahí en sus redes sociales. Listo muchachos, el profesor Ibito se despide, muchas gracias.